La clase de hoy día vamos a ver el Ruman Pillar y el diseño de los pilares. Es el primer método o sistema que vamos a analizar durante esta parte del semestre de los métodos subterráneos. Vamos a ver 4, 5 métodos y algunas variantes. Y en el gráfico, uno de los gráficos que les mostré la semana pasada, vamos a ir recorriendo los métodos desde aquellos que son autosoportados hasta los métodos en los cuales se les llama por caving, el block caving y el sublevel caving principalmente. Entonces, en el entendido de que algunos de los conceptos de tecnología minera ya los tienen o a lo mejor ya los vieron, vamos a hacer igual un repaso de eso, del fundamento del método Ruman Pillar. Y vamos a aprovechar de ver también otras cosas que tienen que ver con el método más genérico, no solamente el diseño de pilares en particular. Yo les subí toda la información de material docente y antecedentes. Y dentro de la carpeta, son 2 carpetas, dentro de cada carpeta está el que se llama bibliografía antecedente, hay una carpeta que es con el método, que se llama Ruman Pillar. Y hay harta información. Dentro de esa información, para el Ruman Pillar están estos papers, que hay unos papers que son bien buenos para entender los conceptos y el método en sí mismo. Por ejemplo, el criterio de falla Hook-and-Brown, que seguro ya lo vieron en geomecánica, en geotecnia, pero siempre es bueno tener ahí el paper de referencia o recordarse también de dónde sale. Y otros papers más que tienen que ver con estimación de pilares en roca, distintos tipos de roca, el criterio de falla Hook-and-Brown de nuevo también. Y hay un Excel ahí que es de estimación de pilares que no recuerdo si lo habré hecho yo o lo hizo otra persona, pero es bueno tener, y probablemente ustedes lo van a hacer también o ya lo hicieron, tener su propia estimación del cálculo de los pilares según la metodología que tengan que hacerlo. Pero es una buena referencia. Revísenlo como para tenerlo como base y ármense ustedes su propio Excel para el cálculo de los pilares. Porque ahí vamos a ver, van a ver en la auxiliar del lunes también, de que el cálculo de los pilares es una cuestión bien recursiva. Esto es como lo principal que está dentro de esos antecedentes. No es necesario que se lo aprendan de memoria, se los recomiendo que les peguen una ojeada para saber qué es lo que hay, de qué se trata. A ver, la clase anterior. Aquí me perdí. Espérenme un segundito. No, esto no es. Lo voy a tener que cambiar porque esta es la clase del Calanfield. Ya no importa. Después vamos a ver el resumen de la clase anterior. Vamos a empezar con el Ruman Pillar y vamos a ver 2 o 3 videos principalmente asociados a equipos. ¿Ya? Y vemos los videos y vamos a ir comentándolo. Ustedes me dicen si no se escucha, se debería escuchar. Este en particular creo que no tiene audio, así que da lo mismo. En este video vamos a ver el concepto general del Ruman Pillar, cómo son las áreas o las unidades de explotación, y después vamos a ver las operaciones unitarias. Entonces, como pueden ver ahí, hay equipos de perforación frontal, en este caso de 2 brazos, que están haciendo los tiros en una determinada sección, un determinado ancho, un determinado alto. Después llega un equipo a cargar, y mientras este equipo está cargando los explosivos, este jumbo se va a perforar a otra frente. Entonces hay una interacción y una maximización del uso de los equipos. No están los equipos con tiempo ocioso. Mientras haya más espacio también, que es una de las características del Ruman Pillar, pueden haber más operaciones unitarias, pero están todas conviviendo, si se fijan, en el mismo sector, en la misma planta. Vamos a ver que el Ruman Pillar es un método, cuando veamos un dibujo, ¿sí? Profe, ¿Lota es de Ruman Pillar? Lota, claro. Hay algunos sectores que eran Ruman Pillar.
La minería del carbón es asociada harto a Rubén Pilar. Y aquí en esta imagen, bueno, aquí está empezando el sector, se fijan, tienen 1, 2, 3, 4, 5 frentes, pero los equipos están todos cerca. Entonces, hay un equipo que está haciendo aquí perforación a la frente, el otro equipo está aquí poniendo el cargador explosivo, aquí está haciendo las marinas, con un camión y con un LHD, y aquí este otro equipo está haciendo perforaciones radiales para poner fortificación, poner los pernos. Entonces están todos juntos aquí mismo, en la misma área productiva. Y a medida que obviamente que esto se va abriendo, se va desarrollando la mina, van teniendo cada vez más espacio, pero siempre conviven en un mismo sector. Y aquí lo que muestra es que este es un sector, la mina ya es más vieja y hay un sector que ya está explotado. Es una imagen bien general del Roman Pillar, donde la principal característica del Roman Pillar, como su nombre lo dice, es que el método se compone por pilares que permiten que no se caiga las labores, el material que se extrae está soportado por estos pilares y quedan ahí esos pilares. Ese es como el concepto básico del Roman Pillar. Vamos a encontrar todo detalle. Antes de pasar a las características vayan interrumpiendo si tienen cualquier pregunta, son como 3 o 4 videos. Antes de que veamos las características del método, vamos a ver algunos equipos, y esto lo vamos a ir enlazando un poco, como les decía, con las clases de Tecno, con las operaciones unitarias. El Roman Pillar, entre el Roman Pillar y Catanfil, es uno de los primeros métodos que a mí me gusta verlo en las primeras clases, porque es mucho de equipo, y de productividad, de ciclo, operaciones unitarias, tal como lo vieron en nuestros ramos. Este sí que tiene audio. Aquí vamos a ver equipos. In your room and pillar mine, you want to match your cutting and haulage equipment to bring it to your bottom line. You want to optimize your production to meet your targets. You can choose from the world's broadest range of underground mining systems. Whatever you're cutting, cold or soft rock, you can choose from Caterpillar's seamless range of continuous miners for low, medium, or high seams. All CAT continuous miners share these cutting-edge benefits: a heavy mainframe and oversized pivot points for extended service life. Matched machine weight-to-power ratio for superior cutting. Wide conveyors for maximum loading rates. Optional radio remote with self-diagnostics. Optional VFD traction control for optimum performance. You want to optimize your production. Only the constant flow of material makes your mine profitable. Your mine layout, floor conditions, or gradients demand a specialized vehicle? It's your choice from Caterpillar's line of high-capacity, highly reliable haulage vehicles, battery or diesel-powered. Around the world, Cat feeder breakers break size and load minerals of all kinds, millions of tons per day. Each of them was customized to see might, mineral, and flexibility to interface with a mine's coal haulage system. So there would definitely be a Cat feeder breaker to meet your needs. Roof bolting can be a tough job, so we considered your experience to design the most user-friendly and maneuverable roof bolters in the industry. Simple operator controls and easy access components improve your workplace. Modern technology and Caterpillar's substantial engineering guarantee safety and productivity. Cat diesel power will turbocharge your room and pillar mining operations. And to get the most out of your vehicle, we developed the Rapid Attach System.
to make your utility vehicle the most versatile in the mine. Cat Scoops set the bar for efficient and reliable underground utility vehicles through their innovative drive technology. Battery-powered, the SU-488 is one of the strongest and most rugged low-profile scoops ever built. You'll benefit from over 40 years of experience and from over 6,500 battery-powered units produced. Whatever your production targets may be, wherever you break ground, we're there. Pasaron a todos equipos que no necesariamente están asociados todos a Roman Pillar, pero la mayoría sí. Caterpillar y otras series de marcas más también tienen muchos equipos para minería desarrollados, especialmente en minería. Y siempre en el diseño, cuando ustedes tengan que hacer un diseño o algún proyecto, hay que elegir equipos. Y están los catálogos, están disponibles en internet o hay libros. Y el equipo igual es importante y es fundamental, porque aquí hay harto equipo. Mostraron equipos de carguillo, equipos de transporte, algunas cosas no solo como palas y scoop y camiones, sino que habían algunos equipos autocargadores, algunas cosas también ahí de excavación continua. Hay que abrirse más a lo normal o a lo típico que a uno le ofrecen, o lo que estamos acostumbrados a ver también. Como alguien decía antes, como yo le comentaba en la minería del carbón, el Roman Pillar es uno de los métodos más utilizados por la geomorfología de los yacimientos, y en muchas partes no se ocupan explosivos, se ocupan estos equipos de excavación continua. Así que el mundo de los equipos es gigante. También es una rama de desarrollo a lo mejor, para el futuro de ustedes también, en la línea de los insumos, de los equipos. En general se usa para roca blanda, ¿no? El Roman Pillar. Sí, mira, después tengo otro, no sé si tengo una imagen o unos videos, pero estos equipos de excavación continua excavan la roca con elementos de desgaste, ya sean con cortadores o con picas. Los cortadores son como las de las TBM, que son unos discos de corte, y las picas son como unas puntas de aleaciones de acero tungsteno, algunas cosas así, medio raras. Y el problema que tienen eso es que, como su nombre lo dice, elementos de desgaste, se desgasta. Y si la roca es muy abrasiva, contenido de cuarzo principalmente, no se hace costo eficiente. Entonces ahí es mejor meterle explosivo. Pero eso es un trade-off que hay que hacer, es un análisis. En general, en nuestros yacimientos, en nuestras rocas, aquí en Chile y en el norte sobre todo, y acá en el centro-sur, las rocas son muy abrasivas. Se han hecho túneles con TBM, existen, pero en general los yacimientos hay mucho contenido de cuarzo, es mucho el desgaste y hay que estar cambiando cada rato esos elementos de desgaste. Y sigue siendo todavía mejor con perforación ultrasonicas. Este otro video de... Vamos a ver. Atlas Copco, otro video. The Hegloader Concept by Atlas Copco. Atlas Copco Hegloader offers continuous productivity, continuous efficiency, and continuous cost reduction. The Hegloader concept brings pure customer value. Compared to traditional loading, the Hegloader concept reduces costs in several areas: running costs, ventilation costs,
and costs for loading bays can be significantly lowered. Continuous loading also means major savings in project time, and the longer the project, the bigger the savings. The Hegloader range includes several models that are adaptable to a variety of haulage vehicles, and that all can be equipped according to each customer's special requirements. On all Hegloader models, the size of the conveyor and dozer blades can be adjusted, and as digging system, both the backhoe and the dual digging arms are applicable. Hegloader 10HR is equipped with rubber wheels and crab steering that gives high maneuverability. The qualities of the Hegloader 7HR are the same as of the Hegloader 10HR, but with an even more compact design. Hegloader 8HR is rail-borne and should always be matched with the HegCon shuttle cars for a complete set of continuous loading and haulage equipment. Hegloader 9HR is crawler-borne, which gives the power to handle extra tough and muddy conditions. Hegloader 7, 8, and 9HR fit tunnel sizes from 8 square meters. In tunnels from 14 square meters, also the Hegloader 10HR is adaptable. In narrow drifts, Hegloader provides unmatched productivity. The Hegloader concept lowers your operations costs and environmental impact and improves the working environment underground. That's what we call sustainable productivity. ¿Habían visto alguna vez estos equipos, no? No. Yo los conocía ya. Estos se llaman palas autocargadoras. ¿Por qué se las muestro? Porque, mira, pensemos ya no en el Roman Pillar, pero en la construcción de un túnel. La construcción del túnel, el diseño de la construcción de un túnel, generalmente está limitado, obviamente que para el propósito que ustedes le quieran dar el ancho y el alto, ¿cierto? Pero ese túnel tienen que desarrollarlo. Generalmente el ancho del túnel está limitado al ancho del camión, incluso más que para el propósito. Entonces, el camión, como tiene que tener medio metro más para cada lado, es lo que te limita, es el equipo más ancho. Y el equipo más alto para el desarrollo son los jumbo, en general. O sea, el equipo te limita el ancho y el alto, el equipo que estén utilizando. Y el desarrollo del túnel depende de con qué lo van a hacer, cuánto obviamente se van a elaborar, cuánto van a gastar también y las condiciones. Este equipo, estas palas autocargadoras, son como desconocidas en nuestro aquí en el mundo minero cercano. Son equipos eléctricos, como decía ahí, que tienen harta versatilidad, y una vez nosotros las presentamos en un proyecto hace hartos años atrás, como una de las opciones, como una alternativa. Y resultaba que era mejor. Resultaba que técnicamente y económicamente era mucho mejor porque se ahorran la pala. ¿Ya? Entonces, hacen una tronadura, después de que se ventila, accede, después de que hacen una fortificación o una cuñadura inicial, viene la pala y la pala se lleva el material, ya sea un LHD o un cargador frontal, y carga el camión. Que un equipo diésel y tiene una cierta distancia que puede cargar o no cargar, o que puede transportar el material. Esta pala autocargadora se pone ahí, como decía el video, en la frente y va recogiendo el mineral o el material, lo que sea. Tiene una correa que lo levanta y el camión se pone atrás y lo carga. Entonces, efectivamente, en principio, hay que evaluarlo, siempre hay que hacer los análisis técnico-económicos.
tiene costos operacionales menores, menor ventilación porque no es un equipo LHD. Y esto sí que es importante, y esta fue una de las cosas por las cuales se pagó este equipo. No requiere bahías de carguío. Estas bahías de carguío, cuando ustedes hacen un túnel, tienen que diseñar para el desarrollo cada cierto tramo de túnel estocadas que permiten que los equipos se den vuelta, o donde el LHD va a ir a hacer un remanejo y va a dejar el material, lo va a liberar de la frente y lo va a dejar a esa bahía de carguío. Aquí se ve, bueno, no se ve tan bien, hay otro video que les voy a mostrar después donde se ve mejor. El equipo aquí está cargando el camión, si se fijan, y a esta altura muchas veces limita también al equipo LHD y al equipo, al parque camión LHD, cuál es su máxima capacidad o cuál puede ser el tamaño del equipo más grande que puedan tener considerado para hacer estas operaciones. Entonces, por eso también en estas bahías que les mencionaba, hay que hacer desquinches de techo y hacer una sección un poquito más grande para que el LHD pueda cargar encima del camión. Es una buena alternativa a analizar. Obviamente está muy relacionado al método, cualquier método minero para los desarrollos, pero en el Room and Pillar también. El tema de ventilación lo vamos a ver un poquito más adelante, es fundamental en el Room and Pillar, y podría ser mucho más productivo. No hay que quedarse con solamente la pala y el carro. Que lo tengan en consideración. Viene otro equipo más, este es de un camión súper... Det är lite kraft i han, och sen är han ju fyrhjulsdriven också, så att han tar ju sig fram överallt. Och... kommer runt hörn på ett annat sätt. Lastbilen får köra fram och backa för att komma runt ibland. De här glider runt hur lätt som helst, både framåt och bakåt. Det är backkamera rakt bakåt. Och sen är det en bakom hytten så man kan se lasten också. Man behöver aldrig vara inne i bergväggarna. Jag tycker man har bra koll. Bättre än vad man kan tro när man ser dem första anblicken. Lo que van a ver aquí es el video de la prueba de un camión de 42 toneladas, que es un camión grande. Y lo que les mencionaba anteriormente, si se fijan aquí, esto es una prueba, una galería, una sección bien alta. Pero si se fijan, el LHD cuando está cargando el camión tiene que levantar el balde. Y obviamente tiene que echar dentro de la galería. Entonces, esta operación que está ocurriendo aquí, si ustedes están desarrollando un túnel de 4x4, por ejemplo, porque esa es la funcionalidad que tienen, a lo mejor no les cabe el equipo que estaban pensando, que sea el equipo más grande. No necesariamente. O donde van a hacer la actividad del carguillo del camión, va a tener que ser en una zona especial que necesite un levante. Har man inte kört midjestyrt förut, då är det lite knepigt. Det var jätteknepigt att komma in i det där, men när man kom in i det, så nu är det ju mycket smidigt faktiskt. Ibland finns det ju på vissa ställen och lastbilarna börjar slira om det blir för blött i rampen och sådär. En lastbil kan ju spinna loss med bakhjulen, speciellt om det är tomt, men det gör inte de här, utan den tar sig fram. Du kan köra ner i en pumpgrop och den tar sig upp. Det är lite gropiga vägar och sådär, så det behövs en bekväm stol, helt klart. Och sen är det ju bra att det är så stora däck på en, hjul på en som det är, så att det bidrar ju till komforten också. Och jag vet att den tål att få lite sten på sig, vilket lastbilen kanske inte alltid gör. Man känns faktiskt säkrare med de här.
Ja, den största skillnaden är att de känns ju mer robusta och säkra. Säkerheten är ganska mycket och sen de tar ju större lass. Sen flyttar sig folk hellre än att de möter den i rampen också. När man kommer med de här. Det hörs när man kommer, det säger de. Man behöver inte ropa knappt på raden, man hörs ändå. Och det är respekt. La selección del equipo, en este caso pensando o en el Roman Pilar o en un desarrollo de un túnel, el camión vamos a querer siempre que sea el camión más grande posible, el LHD que lo va a cargar o el equipo que lo va a cargar, tampoco tiene que estar en match, lo que le llaman el match para el camión, cosa que no sea un equipo muy chico el LHD que se demore mucho en cargar al camión, ojalá que sea de 3 a máximo 5 pasadas, o al revés, porque sea un equipo muy grande, por ejemplo el LHD, y que tenga que echarle menos de una baldada para poder llenar el camión. Están los factores de llenado asociados, los factores de llenado del balde de la pala, el factor de llenado de la tolva del camión, para calcular las productividades asociadas o al retiro de la marina, o a la constructividad o al desarrollo de un túnel. Este es un equipo, como digo, de 40 toneladas, el más grande. Hay camiones más grandes de 80 toneladas, pero que son diferentes, pero un camión articulado minero de 50 toneladas. Atlas Copco y CAT también tiene uno de 50 toneladas. Piensen que un desarrollo de un túnel, por ejemplo, un desarrollo de 5x5, 5x5 por 4 metros de avance, por 2.7, son como 300 toneladas. 250, 300 toneladas por disparo. ¿Cuántos viajes hay que hacer? ¿En cuánto tiempo eso como para sacar la marina de un disparo? Eso también depende del tamaño del camión, porque de repente no siempre los equipos más grandes son los más productivos, sino que tienen que estar en función también del tamaño de lo que están retirando. Creo que tengo otro más. Sí. Una leche. Man sitter ju betydligt bättre än i andra maskiner genom att du får skjuta fram benen och sitta ordentligt i istället för att nästan halvstå som du får göra i de andra. Och så en riktig fjädrad stol är ju väldigt bekvämt. Han är ju väldigt stark på brytkraften så att säga, och även på drivningen väldigt kraftig. Ja, med tanke på att han är betydligt mindre än de andra maskinerna vi har så klarar han sig bra. Han är betydligt snabbare och mycket kraftig och snabb att fylla skopan på. Mycket snabba lastcykler och man kör ju fort. Jämfört med Toro-lastaren så är han ju betydligt snabbare. Han är mycket kraftigare i hydrauliken och man sitter bättre. Och även servicemässigt är han ju betydligt bättre. Du behöver aldrig klättra upp och tanka på huvar och grejer. Utan du kan ju all service du gör du ju från marken. We were looking at Caterpillar, we looked at Toro, and we looked at Atlas Copco's product. When we looked at ergonomy, economy, and production capacity, we finally decided that ST14 was the best alternative for us. It's a little bit gambling, not so much gambling because the similar type has been manufactured for many, many years. And I don't think that Atlas will make us disappointed because we have so many other machines from them, and if there is any problems, I'm sure that we will solve them together. Tienen que fijarse bien cuando decían equipo, cuando escogen equipo. Uno, la capacidad de transporte del equipo en volumen, en toneladas, en volumen y en toneladas. En volumen es la capacidad que tiene el balde, pero
pero ese balde volumétrico, 600 metros cúbicos, pero depende de la densidad del material, que es densidad quebrado, no está in situ. Entonces, puede ser, por ejemplo, una mina de fierro, que obviamente no van a transportar el mismo tonelaje que en una mina de cobre, por ejemplo, que tiene una densidad mucho más baja. Entonces, los equipos estos de cargueo como el LHD, se le puede cambiar el balde, el tamaño del balde, pero tienen una capacidad de levante en toneladas. El ST14 son 14 toneladas, que puede llevar 14 toneladas, puede levantar 14 toneladas, ese es el concepto. Entonces ustedes tienen que verificar de que lo que están transportando en el balde, el equipo es capaz de levantarlo, ¿no? Tienen que cumplir esas dos características, volumen y tonelaje. Que no siempre, puede que no siempre se cumpla. Ya, esto en general son los equipos de construcción o de desarrollo, los principales, aquí faltaron las perforadoras a lo mejor, pero de carguillo y transporte principales, tanto para desarrollo de túnel como en pilar, como para otros métodos más. En la clase del lunes, el auxiliar del lunes, y en la otra clase del otro viernes, después de volviendo del receso, vamos a ver ejercicios de productividad. No sé si en Tecno hicieron el cálculo de la productividad de un túnel o el rendimiento de un túnel. Vamos a volver a repasarlo, que tiene que ver un poco con esto del equipo, los rendimientos de los equipos, las productividades, el ciclo de transporte, que es un poco la base de casi todos los métodos. Y ahí vamos a ver que para el desarrollo, bueno, el desarrollo de un túnel, pero para la producción de un Roman Pillar es muy parecido a la de un túnel. La producción de un sublevel stoping se hace con equipos LHD y o camión o cualquier otro sistema de manejo de materiales, en el block panel casing también. Entonces es importante tener esos conceptos bien claros, y si les quedan algunas dudas también de Tecno, las podemos ir resolviendo, ¿ya? Así que eso va a ser un poco la clase del lunes y del vuelta del otro lunes también. Ya, dicho esto, ahora viendo el método Roman Pillar, en general hay una caracterización, hay varios informes, presentaciones que andan dando vuelta, donde dice el método y cuándo aplica, ¿ya? Que es como una lámina como esta, donde dice, por ejemplo, que se usan yacimientos tabulares, horizontales o subhorizontales. A mí me gusta decirles siempre de que tengan cuidado, porque ustedes tienen que evaluar para todos los yacimientos cuál es el método que aplica técnica y económicamente. No a priori decir, oye, si este es tabular, entonces Roman Pillar. Y no descartar, mejor dicho, de plano otros métodos que podrían también aplicar. Generalmente aplica en yacimientos tabulares, pero eso no implica de que inhabilite a otros métodos también, ¿ya? Eso es algo que tienen que tener súper claro. No se cierren y no se guíen porque yacimiento tabular, un manto, entonces Roman Pillar, ¿ya? Depende, a lo mejor el manto es lo suficientemente, tiene una potencia importante como poder hacer caserones. O a lo mejor el manto no permite hacer un Roman Pillar porque no tiene la calidad geotécnica o la calidad de macizo rocoso como para dejar pilares. Entonces no se guíen tanto de estas como recetas de cocina que existen respecto a dónde aplica y dónde no aplica, sino que hay que evaluarlo. Y eso lo que vamos a ir viendo a través del semestre, cómo ir evaluándolo, cuáles son los elementos de diseño que permiten después configurar una evaluación, como les repito, técnica y económicamente. ¿Es selectivo? Eso sí, es un método súper selectivo. Ustedes van a ir a sacar lo que quieren sacar. Con el equipo, si es con perforación de tonadura, en unidades de metros, ¿no? Pero súper selectivo. Y como deja pilares, entonces tiene una baja recuperación. Es difícil que se te junten todos estos parámetros a como uno quisiera. O sea, ser selectivo, tener alta recuperación, no, es difícil. Pero la dilución es más controlable. Como es selectivo, es mucho más controlable también. Y generalmente está asociado a yacimientos donde la mineralización está muy marcada. O sea, un manto, una veta o algo donde uno puede diferenciar visualmente y también en términos de la calidad de la roca, lo que es mineral y lo que es estéril. Esto en verdad no me interesa tanto, sino que ver
los dibujos. Aquí se ve un isométrico, ¿cierto? Donde hay un esquema de una mina de Ruhmann Pillar, donde se observa que puede existir más de un nivel. Si la potencia es tal que permite, se pueden evaluar dos niveles. ¿Y por qué dos niveles? ¿Y por qué no hacer uno? Uno, por la restricción de los equipos. Aquí se ve que estos son equipos bastante chicos, porque está arriba de una camioneta, son como equipos más chiquititos. Dada la condición también de la disponibilidad de equipos que tengan donde va a ser la minería. Pero también permite desacoplar actividades. Yo les mencioné en el primer video de que están todos juntos. O sea, cuando llevan dos frentes, también permite ir desacoplando las actividades, sobre todo lo que tenga que ver con perforación y tronadura del carguillo y el transporte, ¿ya? Permite tener más frentes activas. Y esto es importante, la producción de la mina va a ser la suma de todas las frentes que tengan disponibles para hacer el carguillo. Esa es la función de la mina. O sea, una mina de Ruhmann Pillar de 5.000 toneladas por día va a tener tal cantidad de frentes que permiten hacer esas 5.000 toneladas por día. Entonces, teniendo dos niveles, tienen más frentes disponibles. Ahora hay que hacer el trade-off, porque a lo mejor podrían tener una sola frente que es más grande, pero es una sola frente. Y vamos a ver que no siempre una frente más grande es mejor que una más chica en términos de la productividad. Y eso pasa para los caserones y en otras cosas más también. En general... Una pregunta. Sí, pregúntame. Que en el caso del dibujo, el tema de los labores verticales, el avance que tiene por tronadura es el mismo que ese área horizontal, o es como más grande. No, puede ser una ventaja también, porque al hacer la perforación como banco y la tronadura como banco, tú puedes hacer una malla más amplia porque tienes dos caras libres. Está la cara libre del frente y está la cara libre de acá arriba. En cambio, cuando haces un laboreo frontal, como dice acá, tienes solamente esta cara libre, ¿ya? No está la cara libre de arriba disponible. Por lo tanto, es una tronadura más confinada, ¿ya? Puedes avanzar más, es más productivo si es con tronadura tipo banco. Se ocupa menos cocido también y, como te digo, puedes avanzar más. Entonces, esa es otra ventaja que tiene también de tener dos niveles. Es más fácil hacer la tronadura. Y eso tiene que ver un poco con esto, que el diseño de la tronadura cuando es a frente única, o no cuando es frente única, sino que cuando es no como banco, sino como frente completa, el diseño, este es un típico diseño de una malla de perforación, donde tienen que tener primero hacer tiros al centro, que les permitan justamente generar esta cara libre, y la secuencia de tronadura, todo lo relacionado con la explotación de una frente de perforación. En este caso, bueno, aquí está en pulgadas, pero lo mismo, pero una sección que, como ven, es bien cuadrada porque está asociado a una mina de Ruhmann Pillar que tiene muy alta resistencia. Entonces las galerías permiten que tengan esta sección así que es súper cuadrado y no con las esquinas redondeadas o con arco, como son las galerías que estamos acostumbrados a ver. Una vista en planta del método, como les decía, lo principal de esto es que se dejan pilares nomás, y estos pilares, vamos a ver la segunda parte, son los que soportan todo el área tributaria asociado a esto. ¿Y por qué les muestro esta lámina? Porque es un método que no recupera el 100%. ¿Ya? Entonces, uno primero, importante es ver el tamaño que tiene este pilar, para que la mina no se caiga. Tiene que ser lo suficientemente grande, pero por otro lado, lo suficientemente chico para poder maximizar la recuperación de mineral. Recuerden, el objetivo es extraer el mineral que está contenido acá en el yacimiento, ¿cierto? Entonces ahí hay un juego siempre entre el geomecánico que quiere dejar el pilar lo más robusto posible y el minero que quiere sacar la mayor cantidad de mineral. Esto que está aquí es mineral. Y cuando ustedes van a la mina y van a ver estos pilares, son pilares de mineral. Entonces está la tentación de extraerlo. Hay algunos otros métodos también, otras variantes, múltiples niveles, como veíamos, o mantos que están más inclinados también. Hay varias variantes, pero siempre manteniendo y respetando un layout que generalmente es regular
pilares del mismo tipo siempre y equispaciados a lo largo del yacimiento, mientras las condiciones se mantengan. Si las condiciones cambian, obviamente que si la roca es de menor o mayor calidad, se va ajustando el diseño, tiene que ajustar el diseño. Existen otros pilares también que, como el que vimos en uno de los videos, son pilares largos, que separan zonas, que permiten separar zonas. Estos pilares no son solamente únicos del Roman Pillar, sino que sirven para separar diferentes zonas de minería. ¿Ya? Son como para aislar. La gracia que tiene es que todo lo que ocurre aquí, en términos de esfuerzo, en términos productivos incluso, está aislado de la otra zona por este pilar largo. ¿Ya? Pero cualquier pilar, de nuevo, impacta en la recuperación del método. Mientras más pilares hay, menos recuperación del método. Más cantidad de mineral que hay en el cerro. Hay algunos métodos que permiten recuperar los pilares. Por ejemplo, este se llama el método Caving Roman Pillar, hay una fotita un poco más grande, donde primero se hace la explotación por pilares. Si se fijan aquí, el pilar es muy grande en comparación con la galería. Básicamente son galerías que pasan por el lado y dejan un pilar muy, muy grande que tiene, no sé, 4 veces más ancho que la galería que pasa por el lado, o que los define, la galería. Y una vez que esto está explotado, en retroceso se hace la tronadura de este pilar. Y esto implica que el techo se hunde. Por supuesto, tiene que ser en retroceso. Esto maximiza la recuperación del yacimiento. No se alcanza a recuperar todo, porque mientras se está hundiendo esto, mientras se está hundiendo este pilar aquí, probablemente el frente este que está hundido está muy cerca. Hay que hacerlo a lo mejor con operación con equipos especiales. Ahí tenemos dentro de los videos unos scoops que son chiquititos, telecomandados también. Pero mejora o eleva notoriamente la recuperación del método. O sea, sin esta recuperación de pilares, este método tendrá, no sé, una recuperación del 20%, solamente lo que va pasando por ahí, por sacar solamente esto de mineral y quedó todo esto. Pero, ¿sí? Y con este método de hundimiento, ¿cómo se comporta la mezcla que se puede generar con la roca de caja? Hay una mezcla. Entonces, la primera parte es muy selectivo, sacas solo mineral, y en la segunda parte, cuando estás haciendo la minería de los pilares, si tienes una buena diferenciación entre el estéril, por ejemplo, el del techo, y el mineral, aguantas algo de dilución, puede aguantar algo, pero va a quedar ahí a criterio de la operación qué sale y qué no sale, ¿ya? Pero se te va a diluir, entonces por eso la recuperación del pilar tampoco es completa, porque justamente se te mezclan cosas. Pero lo que les iba a mencionar, y que tiene que ver con esto también, para poder hacer esto es caro, es súper caro. Entonces, probablemente esto está asociado a una mineralización de algo que no es cobre, no es fierro, probablemente sea oro, o algún mineral o algún metal precioso que permita pagar, hacer estos desarrollos y después los pilares, porque la recuperación de estos pilares paga hacer todo este trabajo. Pero Michael Roman Pillar es un método relativamente caro en términos de costo de operación. Esta es la mina importante. Recuerden este simbolito que yo les decía, que los que dicen que tienen que ir a verlas después. Hay una característica importante del Roman Pillar. No requiere tanto desarrollo previo, ¿ya? Y los accesos, como veíamos en los primeros videos, apenas pinchan el cuerpo mineral, están haciendo desarrollos que son parte del mismo método. Al no tener desarrollos previos, implica que el CAPEX es el costo de inversión previo, no es tan alto, ¿ya? Salvo lo que necesitan para todos los métodos, que es llegar, por ejemplo, si están en una superficie, tienen que llegar a hacer una rampa, el acceso, la ventilación, el transporte, pero una vez que pinchan el cuerpo mineralizado, están sacando mineral al tiro. Y todo lo que viene de ahí es rampado, ¿ya? A medida que se van abriendo en las frentes, lo pinchan al tiro en mineral. No requiere tanto desarrollo. Por ejemplo, sublevel stoping, los caserones, requiere preparar los caserones. Tienen que hacer desarrollos en la base, los subniveles, antes de empezar a producir. Aquí no. Roman Pillar llegan al cuerpo mineralizado y se ponen a producir al tiro. Porque el cuerpo inclinado,
cualquier método que tenga diferentes cotas donde está el mineral requiere de rampaje, ¿ya? Rampa, acceso, piquete de traspaso. Pero como en general el método está asociado a cuerpos que son tabulares, está todo relativamente dentro de la misma cota, lo cual facilita el sistema de manejo de materiales. Eso lo facilita mucho. Y, profe, ¿por qué en cuerpos inclinados se iría por este en vez de sublevel stopping, por ejemplo? Porque puede que no tengas la potencia suficiente para hacer un caserón. Entonces, si el cuerpo tiene de potencia, tiene 5 metros, no te cabe un caserón en 5 metros. ¿Ah? Es mejor hacerlo frente a sección completa. Y en cuerpos inclinados, ¿hasta cuándo? Hasta que el equipo no te dé, principalmente. Está asociado a la pendiente, por ejemplo, 15, 20, incluso hasta 25, 30% de pendiente, los equipos pueden operar. El equipo de perforación, el equipo erguido, el HD, los camiones. Más que eso, ya es difícil que los equipos puedan operar. Bueno, el arranque, vimos, puede ser perforación intronadora convencional o, como les mostré ahí, algunos equipos de excavación continua. Bueno, también depende de lo que les mencionaba recién, de la inclinación, es si los equipos van montados sobre neumáticos o sobre oruga. En general, los equipos sobre oruga tienen mejor agarre. ¿Y cuándo hacer más de una frente? Cuando las potencias son lo suficientemente altas del cuerpo, la porción superior se puede hacer a frente completa y la porción inferior banqueo, lo que veíamos en una de las imágenes anteriores. ¿Ya? Que esta que está aquí. O sea, la porción superior frente y la porción inferior que va quedando como banqueo. Aquí hay unas tablas que les pueden servir de datos, información de perforación frontal, la malla, la sección, el diámetro de perforación, la profundidad, el largo del tiro, cómo para hacer algunas correlaciones, o si quieres, el primer dato, siempre el primer dato para hacer cualquier estimación, o una primera buena aproximación, en vez de ponerse a calcular los diagramas de disparo, es ocupar información benchmark, de benchmark. Y aquí tienen algunas buenas referencias, ¿ya? Dependiendo del tipo de minería, obviamente, para la sección, la cantidad de tiros. Que, o sea, uno, ¿cuándo ocupa esto, por ejemplo? Para saber el cálculo del rendimiento. ¿Cuánto tiempo se van a demorar en perforar? Para eso necesitan saber cuántos tiros tienen que perforar. ¿Y cómo saben cuántos tiros tienen que hacer? O hacen el diagrama, o ocupan benchmark. Con una primera pasada pueden ocupar. Entonces, en una sección de, para no decir, por ejemplo, ya vamos a hacer una malla de 1 por 1. Igual eso tiene poco fundamento, pero se encuentra en una mina, por ejemplo, de vaporita, aquí tienen una sección, una dimensión de galería, y tienen la cantidad de tiro, y tienen otras características más que les puede servir. Como si una buena base de datos, si es que no quieren hacer el cálculo. Eso es más educado que decir 1 por 1. Y esto es perforación de banco. Esto lo van a ver bien después también en la parte de abajo, la perforación del banco, el diseño del banqueo, pero estos son más chicos, pues también están asociados a minería subterránea. Aquí hay información que les puede servir en algún momento. Estos son los equipos de perforación continua que veíamos en el video, uno de los videos. Bueno, hay dos equipos. Uno, que tiene estos que están aquí, que son estos insertos o estas picas, que les decía que son de unas aleaciones de tungsteno, que son los elementos de desgaste. Este equipo rota aquí el eje a lo largo del brazo y tiene esta rotación. Y eso va permitiendo, y este equipo obviamente este brazo pivotea aquí, tiene un pivote, y permite ir como rascando o raspando la roca. Produce chips chiquititos de roca, lo cual es bueno para el transporte de ese material, y lo recoge acá abajo. Tiene como una palita, es como una mezcla con esa pala autocargadora que veíamos. ¿Cuándo aplicarlo? ¿O cuándo se puede aplicar técnicamente? Cuando, como les mencionaba, la calidad de la roca que están excavando no tiene un alto contenido de cuarzo. Ese es como el factor de abrasividad. Hay un factor dentro de las características del macizo, que es el índice de abrasividad. Y se aplica, es un súper buen
equipo. No necesita diésel, no necesita explosivo, un solo equipo. Y este es otro equipo que el concepto es el mismo, pero si se fijan aquí, el eje de rotación es perpendicular al brazo. Entonces esto va girando así hacia adelante. Y tiene unas picas que son otro diseño, como el cabezal un poco más grande. Estos son los rod header. Y así va dejando. Así deja finalmente. Pues el techo que se ve que queda con una forma súper continua. No hay efecto de tronadura tampoco. El efecto de la tronadura sobre el techo y sobre los pilares, lo cual es súper bueno, mucho más controlado. Mucho más controlado. Rod header. Asociado, y aquí se ve minería del carbón, mantos del carbón, que son rocas que permiten ser excavadas con estos métodos. Creo que hay un... no, dejé el video. Sí, aquí les dije unos videos. Esto es de Longwall. El Longwall no es Roman Pillar, pero tiene como una variante que también está asociado a los mantos. ¿Ya? Métanse después aquí estos videos y van a quedar súper claro porque es un método bien característico donde se explota generalmente con estas máquinas de excavación continua y se va moviendo. Toda esta instalación que está aquí se va moviendo una vez que se excava esto. Va firmando el techo acá arriba y se mueve con todo. Bueno, carguillo, transporte, con la pala autocargadora, con los LHD, con los camiones, equipos telecomandados cuando son muy chicos, por ejemplo, los mantos y no se puede meter, o de bajo perfil. Y hay unas fotitos bonitas también por si tienen que poner en algún informe. Equipos de muy bajo perfil. Esta debe tener, no sé, tiene 2,20 metros de la altura de esta galería. Y si se fijan, este es un camión articulado que está ahí, pasa justito. Aquí también hay datos de equipos que también les puede servir. Como les decía, hay harta información los catálogos están todos disponibles, pero aquí está la capacidad del equipo, disponibilidad también, muy interesante, y la capacidad de carga. En toneladas por hora, por ejemplo, está un buen dato también para poder partir o iniciar algunas estimaciones. Y de transporte, estos son camiones. Camiones mineros y camiones fuera de carretera, que son como los camiones que uno ve en la carretera. 20 toneladas, hasta 30 toneladas, y distintos tipos. Más camiones todavía. Más camiones. Este es un método que requiere de fortificación del techo y de los pilares eventualmente, que se pueden reforzar con pernos, cables, cintas o ensunchados metálicos. En general se ocupan pernos, malla, shotcrete, pero va a depender. Va a depender de las características geomecánicas y de las características del macizo. Lo importante sí es asegurar la estabilidad del techo, ¿ya? En general, uno trata de explotar toda la potencia del cuerpo mineralizado. Por lo tanto, para efectos del cálculo de estabilidad, lo que queda arriba es techo que no es mineral. Entonces tiene las características de algo que no es mineral. En cambio, los pilares sí son mineral. Entonces tienen las características del manto o del yacimiento mineralizado. Cuando hagan el cálculo de los pilares, la resistencia al pilar tiene las características del mineral, no las resistencias del techo. Y las resistencias del techo tienen las características del estéril. No, estas son fotos nomás también de pernos, malla, equipo, cómo mejorar la productividad también, como el Roman Pillar es, como ven, es como se compone, la productividad se compone de el ciclo de excavación de un túnel, y el ciclo de excavación también se puede llevar al Roman Pillar. Entonces, si tienen equipos que permiten automatizar o que permiten mejorar la productividad, como por ejemplo equipos que permitan perforar y poner malla solo, es mucho más productivo.
malla metálica o, bueno, aquí perno, de todo. Shotcrete también, ya sea manual o con un equipo. Bueno, aquí ven una diferencia importante, por ejemplo. No se ve aquí, pero este es un robot shot, que está comandado por una persona, y aquí hay 2 personas, más la que está sacando la foto. Entonces, probablemente sea menos productivo y sea más caro shotcretear a mano. Aquí también hay 2 personas a mano porque están sobre un equipo de levante, pero hay uno que está shotcreteando y el otro que está mirando, no sé qué está haciendo. Está apoyando. Ventilación, tema importante en Roman Pillar. Como en general esto está asociado a equipos de carguío, LHD, cargadores y camiones, con motores diésel, implica, y en el mismo nivel, implica un alto consumo en ventilación. Y un sistema que puede llegar a ser complejo. Hay que generar estos circuitos de inyección y obviamente que de extracción. Pero que no es alternativo o no es exclusivo de ventilación, sino que es a través de las mismas galerías que están explotando. No sé si recuerdan, pero el cálculo de ventilación en general, o lo que dice la normativa en verdad, no en general, para equipos, ustedes cuando hacen el cálculo de ventilación tienen que calcularlo para todos los requerimientos. Los requerimientos, los más principales, o el principal es el consumo de equipos diésel. Que la norma dice que tienen que ser 100 CFM, o pie cúbico metro por HP del equipo. 2 metros cúbicos por minuto por persona, que comparado con los 100 CFM es nada. La dispersión de contaminante, ese es otro requerimiento, por ejemplo, después de una tronadura, o regulación de temperatura. Si hay muy alta temperatura en la frente, también con ventilación se puede disminuir. Con la suma de todos estos requerimientos y con el cálculo según las condiciones, tienen que definir cuál es el circuito de ventilación y cuánto es el flujo y por dónde va a ir ese flujo. Entonces veíamos, por ejemplo, en el video del camión grande de 45 toneladas, que ahí te decía que tenía 520 HP. 520 HP para el funcionamiento del equipo requiere, si lo multiplicamos por 100 CFM, son 52.000 CFM. ¿Ya? Eso es harto. Eso ya es harto. Eso es un camión. Entonces ese camión está con un LHD que tiene 300 HP. Entonces entre los dos ya se van a llevar 80.000 CFM. Y así en función de las diferentes frentes y los diferentes sectores de la mina. Con ese cálculo más el de las personas que estén por ahí transitando, la dispersión de contaminantes, regulación de temperatura y todo lo que le quieran poner, van a tener el cálculo del volumen o del flujo, mejor dicho, de aire que necesitan. Y eso tiene que entrar por alguna parte. Entonces, con eso dimensionan el pique o la chimenea de ventilación, de inyección, de extracción y las galerías. Y los ventiladores que necesitan. Profe, ¿y ahí el equipo eléctrico molesta el cable que lleva atrás? Porque había uno, creo. Claro, sí que tiene cable. Esa es la gracia del equipo eléctrico, que no le suman estos 100 CFM por HP. Por ejemplo, las palas autocargadoras o incluso los LHD eléctricos también. Y hay algunos LHD eléctricos, es una tecnología vieja, no es nueva, que son con cables, como dices tú, que se van enrollando atrás, y hay otros que son con batería. Y eso es un poco lo que se está también... La batería debe ser grande, sí, de litio enorme, quizás. Esa es no tanto. Lo último, de hecho, bueno, nosotros ahí en la pega y harto, lo otra vez estaba averiguando por otra cosa, por otro tema, que la tecnología apunta ahora a tener baterías chicas, que no te aumenten mucho el peso, pero la gracia está en que tengas puntos de reposición que sean fáciles. Claro. Entonces te duran, no tengo idea cuánto, pero ponte tú que duran 1 hora, pero que el mismo operador las pueda sacar y las pueda cambiar, así quizás de fácil reposición. Entonces tenés lleno de baterías por ahí en alguna parte y te permiten hacer eso. Que eso es más eficiente que ir a echarle combustible cada vez al LHD, además de todas las otras ventajas de no consumir... ¿Y nadie habla de hidrógeno, quizás? Sí, también. Cosas así. No, también, sí, también. Pero se ven en la faena acá, no se ven, sí.
O sea, mira, nosotros en Teniente tenemos equipos, estamos empezando, hay todo nosotros de aquí al 2030 tenemos un compromiso de electromovilizar nuestras operaciones. ¿Ya? Es un compromiso corporativo. En Teniente, por ejemplo, ya hay buses eléctricos, hay camionetas eléctricas, hay equipos de servicio y se han probado también equipos eléctricos LHD. ¿Ya? O sea, se apunta hacia allá. Personalmente, y esto te lo digo aquí como profe, para mí hay barreras de entrada. Barreras de entrada porque el negocio del petróleo es muy fuerte. Pero no una tecnología nueva, si batería, o sea, la batería del celular, hace rato que tenemos baterías súper buenas que te duran más de un día, es otro el consumo, es otro el requerimiento, todo lo que queráis, pero autos eléctricos tenemos. Existen buses eléctricos, existen autos eléctricos, ¿por qué no implementarlos en la minería? Yo creo que hay barreras de entrada, como te digo, porque el negocio también del combustible que se mueve, imagínate la cantidad de diésel que se mueve adentro de una faena minera, es un negocio súper bueno para el producto. Pero con eso creo que Atlas ¿sí? Tenía unas pruebas con un híbrido. ¿Sí? LHD híbrido, sí. Sí, hay LHD, sí, pues eso es lo otro también, pues hay LHD híbridos, no solamente eléctricos, sino que también hay equipos que son híbridos. Eso también funciona. Para algunas funciones. Ahora, recuerden que todos estos equipos son de alta potencia, o sea, que por ejemplo, requieren levantar 14 toneladas. Entonces, efectivamente, hay algunas prestaciones que con las baterías mejoran en unas condiciones y en otras no tanto. Pero no existe la tecnología, existe hace rato. Ya, pero asociado a la ventilación, concepto en general, esto no sé si lo alcanzaron a ver también en Tecno, pero en general hay tres tipos de circuitos. Están los circuitos aspirantes, en los cuales ustedes tienen una manga en la frente, donde ahí toma el aire que está contaminado, o mejor dicho, el aire fresco viene por la galería, llega hasta la frente y ahí se aspira. El otro es el sistema impelente, en el cual el aire fresco se conduce por ductos o por tubería, y en la frente tienen aire fresco, y se recircula o todo el aire viciado viaja por las galerías hacia el punto de extracción. Y sistemas combinados de los dos, que probablemente no existen en ninguna parte. Debe ser un poquito caro. Este es el más común, que asegura tener aire fresco en la frente, pero hacia atrás está todo el aire viciado. Además de la ventilación principal, es muy importante la ventilación o los elementos de ventilación secundaria en el robot pilar. Como van abriendo cada vez más áreas y tienen más pilares y cada vez se van adentrando más, tienen que ir poniendo, por ejemplo, cortinas o puertas o sellados, tapados, reguladores, y esto es vivo, se va moviendo. Entonces entra el aire por aquí se da la vuelta, por ejemplo, y después van a explotar esto que está acá, entonces van a tener que poner un tapado por acá, otro por allá. O sea, es un manejo vivo del sistema de ventilación. Y además la ventilación, como les decía, va circulando por las mismas galerías. No es que tengan niveles de ventilación aparte. Tendrán la chimenea principal donde llega, pero después tienen que ir dirigiéndolo por las mismas galerías que han ido dejando. Eso también condiciona no sé, por los cálculos, la resistencia, cómo tienen pilares, la pérdida, el flujo que viene por acá, al final se pierde un poco para allá, otro para allá, no sé, ese tipo de cosas. Ahora, por suerte tenemos buenos software que puedan simular, que permiten simular todas estas condiciones de operación y ir implementando cambios también casi que día a día. Uno de los requerimientos de ventilación, no solamente para el robot pilar, para cualquier cosa, no sé si han escuchado hablar de que siempre después de la tronadura son 30 minutos, media hora. ¿De dónde sale eso? ¿De dónde sale? En verdad lo que uno hace es calcular el flujo de aire que necesitas para una tronadura. Ese es el caudal de aire según el explosivo utilizado. Entonces, este caudal que se necesita para evacuar y diluir los gases es este que está aquí. Y se calcula de esta manera. ¿Sí? Se calcula de esta manera. 100 por 1,8 es un factor. Kilogramos de explosivo por metro cúbico.
por el volumen. Este también es un factor, 0,04, que es el medio constante. El D es el porcentaje de dilución de gases de la atmósfera, el admitido, hasta 0,01%, o sea, el caudal que se necesita hasta diluir en 0,01%, y el tiempo. Entonces, nosotros ocupamos el tiempo como resultado. Pero si ustedes quisieran que fuese menos tiempo, tendrían que poner más caudal, ¿ya? Entonces, en general, cuando uno deja fijo el 30 aquí, y calcula el Q, les da que ese Q es menor que el que está circulando siempre en ese sector o el que ya tienen implementado en el sistema, ¿ya? Pero el cálculo sale de aquí, de calcular el requerimiento. A lo mejor van a necesitar, no van a necesitar 30, sino que van a necesitar 45 minutos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que generalmente este es el Q que tiene diseñado para los equipos. Entonces uno sabe que en ese sector tiene tantos metros cúbicos por segundo. Y aquí puede calcular cuánto es el tiempo que necesitan para hacer una tronadura de qué característica, y aquí está el A, que tiene que ver con el volumen excavado, en metros cúbicos. Entonces aquí yo después hago, aquí hice un cálculo más para pasar de pie cúbico minuto a metro cúbico por segundo. Este es el factor. Del orden de 400 CFM por tonelada. Es como un factor tecnológico, 1000 CFM por metro cúbico o 400 CFM por tonelada. Es como, si van a hacer una tronadura de 300 toneladas, necesitan 300 por 400. Si van a hacer una tronadura de 100 toneladas más chica o más grande, este es como el factor tecnológico que pueden considerar. No sé si lo tengo acá, pero no lo tengo acá, pero en otra, no recuerdo en cuál, tengo el cálculo del requerimiento de ventilación, y puede que no sea trivial esto. Puede que la frente sea muy grande, ¿ya? Y que requieran mucha ventilación. 8 metros, 8 por 6, por ejemplo, por 5 metros de avance. Hay una gran tronadura ahí asociada y hay una cantidad de gases importante. Entonces, el requerimiento en ventilación a lo mejor pasa a ser relevante, para que lo tengan en consideración. ¿Qué era ahí? Nos pasamos, po. ¿Qué nos avisaron? Paremos aquí un rato, paremos 15 minutos. Ya. Ya, puedo poner ahí el... Ok. Ya habíamos quedado, estamos viendo el tema de la secuencia de explotación. Cosa importante del Roman Pillar que tiene que ver con la cantidad de frentes. Como están todas las operaciones unitarias ahí mismo, se requieren al menos entre 7 a 10 frentes por cada bloque o por cada unidad de explotación para tener una producción continua. Quiere decir que mientras uno se está perforando, una frente se está perforando, otra frente se está tronadura, otra frente está haciendo carguío, otra frente está en fortificación, otra frente está en acuñadura, y con esta cantidad de frentes al menos pueden maximizar la utilización de los equipos y tener la mejor productividad, ¿ya? Aquí se ve, esta es una vista en planta también, dice que hay una que está haciendo, que le están poniendo perno, otra que está haciendo perforada, otra que está en tronadura, otra que se está preparando para el carguío, otra que está haciendo cargada. ¿Cuántas frentes? Al menos la misma cantidad de operaciones unitarias. Una cosa de tener ahí. Igual siempre está controlado en general en el ciclo del Roman Pillar o en el ciclo de explotación de un túnel. La producción o la productividad se la lleva el carguío. El carguío es lo que... Entre el carguío y la fortificación, depende de las condiciones. Esas son las dos actividades que requieren más tiempo, que se llevan más parte de peso del tiempo del ciclo completo. ¿De qué depende la productividad del método? Depende de hartas cosas. En general todos los métodos van a depender del sistema de transporte. Eso es así. Si tienen un sistema de correa que tiene una cierta capacidad, bueno, esa va a ser su limitante, porque es un cuello de botella. Pero también el transporte secundario, si es que existe o no existe transporte secundario. En el caso del Roman Pillar, como es un solo nivel, a lo mejor no hay diferentes traspasos, no hay mucho sistema de transporte secundario, podría ser. El sistema carguío,
la pala, el LHD, el cargador tiene productividad diferente, una pala autocargadora. Son equipos que van a marcar o que van a definir cuál va a ser la productividad completa del método. El volumen a perforar, la cantidad de material disponible, perforar, tronar y fortificar también. Como les mencionaba, el tema del ciclo, dependiendo de la cantidad de frentes que tengan activas o frentes que tengan disponibles para cargar, para hacer la marina, va a ser el volumen que va a ser extraído por el sistema de transporte principal y hacia la planta de procesamiento. La capacidad productiva de una mina Roman Pillar, y esto también aplica para otras cosas, es directamente proporcional al tamaño de los caserones, se les llama al espacio, al room, el espacio que queda entre pilares. Al tamaño de los caserones, la disponibilidad de esto, el tamaño, mientras mayor volumen, mayor tonelaje tienen disponible. La disponibilidad quiere decir está en función de la cantidad, porque si ese material o ese espacio está en fortificación, no les sirve para producir, ¿cierto? Tiene que estar con el material tronado. El grado de mecanización, eso se lo mencioné antes también, la capacidad que tengan de tener equipos mecanizados, automatizados, que hagan que sea más productivo, y obviamente el sistema de manejo de materiales. ¿Ya? Eso es un poco las características que tiene el Roman Pillar, la productividad del Roman Pillar. ¿Cuánto cuesta? Ya, estos datos aquí hay que manejarlos con cuidado. Cada vez que vean datos de costos, ya sean CAPEX o OPEX u OPEX, en el caso de estos son OPEX, costos operacionales, en dólares por tonelada, tienen que tener el año y de dónde son, porque no es lo mismo un Roman Pillar en China en el año 2000 que un Roman Pillar en Chile en el año 2020. Hay efectos, múltiples efectos de dónde está ubicado y también el costo o el valor de las cosas en el tiempo. Entonces, lo que yo les voy a mostrar, y en general para todos los métodos les voy a mostrar este tipo de láminas, pero para que vean la comparación y el orden de magnitud. Eso es lo importante, que se queden con eso. No quiere decir que un Roman Pillar esté entre 25 y 10 toneladas siempre, dólares por tonelada, perdón. Porque depende también de la capacidad o de la producción. En minas chicas, y esto ocurre factor de escala en todos los métodos, en minas chicas 1.200 toneladas por día, el método $25. Si se van a casi un orden de magnitud más, 8.000 toneladas por día, se reduce como a la mitad el costo mina. Y si se van a un orden de magnitud más, 14.000 toneladas por día, $10, ¿ya? Un poquito menos de la mitad. Entonces, un orden de magnitud en producción, pasar de las miles a las 10 miles, reduce el costo operacional en casi un tercio. Es un poco el concepto en relación. No es lineal tampoco. No porque produzcan el doble, el costo disminuye a la mitad. No es así tampoco. Bueno, y aquí también está separado en operación, insumo, mano de obra. La mano de obra es súper local también, pues depende. La mano de obra en Chile, por ejemplo, es mucho más cara que la mano de obra en Perú o en Argentina. Pesa mucho más entonces en el costo de operación. También depende del lugar. Pero pueden tener un buen orden de magnitud de dos cosas. De los costos asociados, 15, 20 dólares por tonelada, es como un número, y el orden también de magnitud de las capacidades que tienen. No hay Roman Pillar que sean muy grandes, no son métodos muy productivos. Estamos hablando de minas de Roman Pillar de 100.000 toneladas por día, por ejemplo. Estamos hablando de Roman Pillar desde chiquititos, miles, hasta unas cuantas decenas de miles de toneladas por día. ¿Ya? Eso es lo que quiero que se queden con esta lámina. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? Sobre todo esto último. Profe, a mí el caso de la mano de obra como que no me quedó muy claro por qué disminuye tanto. ¿Por qué qué? Disminuye tanto porque, o sea, yo como lo vería sería que a mayor tonelaje por día igual uno necesitaría mayor mano de obra. Porque es como lo que te mostraba antes, en una de las fotos. Aquí están los dos viejos tirando shotcrete y uno está mirando. ¿Cachai? Y los dos viejos valen $5,3 la tonelada. Y aquí tenéis dos y aquí tenéis uno nomás.
y con un puro viejo, pero con un mejor equipo, hacen la producción que está asociado o cubre el volumen en el fondo de HPTR que tenía por una mina chica. En una mina chica no podéis meter equipos grandes, por ejemplo, no podéis ocupar el factor de escala. ¿Ya? Entonces pesa mucho más también, o podría ser también más caro el costo de la mano de obra. Por otra parte, eso sí, minas más grandes, y ahí hay otro factor que aquí no se ve reflejado, que es la especialización. En minas chicas no tenéis viejos especializados, no necesitáis viejos tan especializados. Los mecánicos, o a lo mejor, por ejemplo, no tenéis no sé, mecánico, mantención de equipo mecánico, muy complejo. A lo mejor una mina más grande sí, y aquí tenéis equipos automatizados, robotizados, que tengan otra especialización. Pero sumando y restando, como estos dólares por tonelada, el costo fijo de eso es mucho menor comparado con el variable, lo que sí le pega a la tonelada. Es por eso. Y lo otro, que en Chile es caro la mano de obra porque aquí se paga bien, pues se paga mejor. O en otras partes están dispuestos a pagar menos. Depende de cómo lo vean. La mano de obra en China es mucho más barata, por ejemplo. La mano de obra en Estados Unidos es más cara también, en Australia también es más cara. Pero en Sudamérica, uno de los países más caros es Chile. Chile es más caro que Perú, que Argentina, hasta hace un par de años al menos, yo hice varios proyectos, la mano de obra era harto más cara. Creo que una consulta con respecto a la forma que tiene el avance de la frente como en el área total. En algunas fotos se veía que se tornaba a ser como cóncavo la forma del avance. ¿Es así? No necesariamente, no hay una... Vamos a ver después que en métodos de caving, por ejemplo, el dot caving, sí es fundamental la forma del avance, pero aquí es mucho más discreto, porque están avanzando, depende obviamente de la forma, pero aquí van avanzando como por galerías o por calle, y en términos geomecánicos, uno debiese hacer el análisis si es que debiese llevar un frente plano o un frente cóncavo que permita, por ejemplo, que haya una redistribución de fuerza. Ahora, como este es un método que es autosoportado, no hay una redistribución de esfuerzo, esto es una vista en planta, por ejemplo, del esfuerzo principal o del esfuerzo vertical. ¿Ya? Sigue estando. Lo que ocurre es que todo ese esfuerzo que venía aquí se queda soportado por este pilar. ¿Ya? No es que se vaya a otras partes, no es que se vaya hacia adelante. En los métodos por caving, como esto se quiebra, se fractura todo este esfuerzo se redistribuye, se va hacia adelante y se carga en la zona de la frente. Aquí no. Aquí el esfuerzo queda en el pilar. Por eso uno dimensiona el pilar para que aguante ese esfuerzo. Ah, perfecto, muchas gracias. Y eso es lo que vamos a ver ahora. No, primero aquí les dejo, aquí hay una más benchmark de minas de Roman Pillar. Aquí hay diferentes minas, y si se fijan aquí está el elemento de interés, la ley media, fíjense las leyes. Cobre, mayor a 2, 1,86, plomo zinc también, pero 1,86, pero igual ya eso es alto. Ley de corte alta, profundidad, la forma, la potencia, hasta 20 metros, hasta 40 metros, aquí hay una mina hasta 40 metros, manteo 15 a 20 grados, y aquí está el método, la geometría del pilar, el ancho del caserón. Esas son galerías de 7 metros de ancho, y pilares de 7 por 7. Producción, 19.000, 27.000, 30.000 toneladas por día, ¿se fijan? Esos son los rangos de producción. Profe, ¿el backfilling qué es? Vamos a ver. De hecho, esta es con backfilling, ¿no? Aquí hay una. Esta es una mina en Polonia que puede ser por dos cosas. Si quieres recuperar pilares, además de hacer el método que les mencioné antes, que es echarte los pilares y que el techo se hunda, uno podría rellenar. ¿Ya? Rellenar con backfill, con material estéril. Puede o no puede tener cemento, algo más te genera para que por último no se te vaya todo, y rellenan los espacios que quedan vacíos, y eso permite que el techo a lo mejor va a colapsar igual, porque esto no te genera, el relleno no te genera confinamiento, pero sí permite que la cuestión no se caiga.
o lo afirma ahí. Entonces, a lo mejor igual el techo colapsa, pero permite sacar los pilares, permite recuperar pilares. Por eso el backfill. Y esto vamos a ver en otros métodos también, sobre todo el caserone o en el cut and fill, con relleno, que ese es el efecto, permitir sacar o permitir avanzar o maximizar la recuperación del yacimiento. No, estos son ejemplos de diferentes minas aquí que tienen ángulos, que están inclinados, o cuerpos de muy baja potencia, 0,6 metros, ahí chiquititos también, tipos de bajo perfil. El Toki Chile era una mina explotada por Roman Pillar. Se explotaba en dos fases. Primero un pilar grande de 13x13 y después queda un pilar chiquitito de 8x8. 13x13 y 8x8. Se explotaban en dos fases. Porque primero se explotaban, o sea, se corrían las galerías de 6 metros como un desarrollo de túneles de 6 metros, y después entonces hacía el desquinche del pilar que queda de 13x13, queda de 8x8. Y ese es el diseño final. Y queda con ese radio hidráulico. El Toki. Hay varios datos del Toki. Yacimientos petrolíferos también. Bueno, esto lo pueden mirar después, en verdad, no tiene mucho sentido. Míralo en detalle, hay hartas minas de Roman Pillar por ahí dando vueltas. Ya, veamos un poco de diseño de pilares. La unidad básica de explotación del Roman Pillar, entonces, es claramente el diseño del pilar y su área tributaria, ¿cierto? ¿Cómo calcular el pilar? ¿Cómo se calcula el pilar? Y hay dos fotitos de... Ahí se ven mejor. Los pilares no quedan como quedan en la foto, quedan así. Pues habrá sido un pilar cuadrado, no está cuadrado. Este que está aquí, este se ve más peligroso estar ahí. Como quebrado, sí. Sí, bueno, se ve que tiene ahí, está fallado, es un pilar fallado. Ya, esta es la lámina probablemente la más importante del diseño de pilares. ¿Cuál es el concepto detrás del dimensionamiento de un pilar? Existe una porción de la roca, que es el pilar, que tiene una cierta geometría, que tiene una cierta altura, que tiene un cierto dimensionamiento, el cual tiene que resistir una cierta carga. ¿Ya? Entonces está el esfuerzo que está actuando sobre el pilar, que es el sigma P, este esfuerzo, y están las características de este pilar que se traducen en una cierta resistencia. Entonces la magia es que la resistencia del pilar tiene que ser mayor que los esfuerzos sobre el pilar. Si eso lo traducimos en un factor de seguridad, que es este que está aquí, decimos que el factor de seguridad es la resistencia del pilar dividido los esfuerzos sobre el pilar. Y esto tiene que ser mayor a 1, ¿cierto? Porque si es menor a 1 significa que no aguanta los esfuerzos. Si es mayor a 1, estable. Y si es menor a 1, el pilar falla. Entonces, toda la gracia está en definir cuánto es el sigma P y cuánto es el SP. Cuánto es el esfuerzo que está actuando y cuánto es la resistencia del pilar que está actuando. Y aquí para el cálculo, ahí vamos a ver a continuación alguna fórmula empírica. Hay modelos también, obviamente. En general, yo les mencioné la vez pasada que vamos a ver varias fórmulas empíricas que son las que alimentan después los otros modelos numéricos, pero son buenas aproximaciones. Son recursivas, porque ustedes lo que saben es que tienen un yacimiento que tiene, por ejemplo, una potencia de 10 metros, que tiene tantos kilómetros por tantos kilómetros, y ustedes tienen que definir cuál es el dimensionamiento de la unidad básica de explotación del pilar. A priori no saben, pues. Entonces parten de un pilar, por ejemplo, de 4x4. Entonces ese pilar de 4x4, con esa altura de 10 metros, tiene una cierta resistencia. Y dadas las características, la profundidad del macizo, tienen un cierto esfuerzo actuando sobre ese pilar. Y ese pilar entonces genera un cierto factor de seguridad. Si ese factor de seguridad cumple con un criterio, un cierto criterio, es estable o no es inestable. A lo mejor les puede pasar que el pilar que están diseñando tiene un factor de seguridad muy alto. Pero si es muy alto, están atentando contra la recuperación. Como les decía, tiene que ser el pilar más chico que sea
el más seguro o el más estable. ¿Ya? Este es un gráfico que yo creo que es muy importante y se le da poca relevancia. El factor de seguridad tiene que ser mayor a 1, ¿cierto? Si es menor a 1, falla. Ahora, lo van a dejar en 1,01 el factor de seguridad. Este es un gráfico que hizo Salomon Munro, que el 67, que es uno de los que propuso también algunas de las fórmulas que vamos a ver a continuación, que son datos estadísticos. Ya fue y midió, por ahí tengo el paper, midió no sé cuántos pilares, y aquí lo que se ve en esta distribución, el factor de seguridad está abajo, y aquí la frecuencia de ocurrencia, o sea, la cantidad de pilares que ocurrieron ahí. Bajo 1, aquí está el bajo 1, si se fijan, están todos estos pilares que están colapsados, lo cual está bien, es lo que uno esperaba. O sea, cuando el factor de seguridad es menor a 1, los pilares fallan. Sin embargo, hay pilares que tienen factor de seguridad sobre 1 que también fallaron. Porque a lo mejor una condición local o está muy ahí en el límite. Usted sabe, la roca no es completamente homogénea, no se comporta exactamente como un continuo. Entonces ahí sale esta definición donde está, donde dice que la mitad de los casos estables son donde está la densidad de mayor cantidad de casos estables. ¿Ya? Entonces se define como límite superior, o mejor dicho, el límite superior da lo mismo, pero el límite inferior sobre 1,31. De hecho, sobre 1,31 no hay casos de pilares que fallan. Esa es otra condición también importante. La media es 1,57. O sea, ahí es donde está, esa es como la media de toda la distribución, donde está la mayor cantidad de pilares estables. Y el máximo 1,88. Pero, para efecto práctico, el máximo a nosotros no nos interesa, sino que nos interesa este que está aquí, el mínimo y la media. Y de ahí es donde sale el famoso 1,3 y el famoso 1,5. ¿Por qué no ocupamos factor de seguridad 1,1? ¿Por qué no ocupamos factor de seguridad 1,05? Bueno, el 1,3 viene de que tiene una cierta confianza en función de una distribución de medidas de pilares, donde a partir de ese factor de seguridad hacia arriba no habían pilares que fallaron y donde está concentrado la mayor cantidad de pilares. Y el 1,5 es la media. Entonces, aquí hay los tres principales personas o criterios de aceptabilidad para pilares mineros. Si se fijan, tienen nombres diferentes de si es aceptable o si es estable el pilar, y proponen diferentes factores. Lunder y Pacalny dice que tiene que ser sobre 1,4. Hook sobre 1,6, Salomon sobre 1,6 también. ¿Ya? Pero está basado en esto, en que, o el corolario principal es, un poquito más que 1 también podrían fallar. Está ahí muy al límite. Entonces, ¿cuánto más que 1? ¿Cuánto más que 1? Y la estadística o el datos empíricos dicen que al menos 1,3. Al menos 1,3. ¿Ya? Entonces, cuando dimensionen, ojalá dimensionen sobre 1,3, nunca bajo 1,3 porque podría ser catastrófico. Ahí te voy a contar otra cosa también respecto a que como del diseño a la construcción, a la operación, el factor de seguridad también baja. ¿Por qué baja? El tema del factor de seguridad, o sea, es un criterio de ingeniería. Y aquí vemos factor de seguridad que no tiene nada que ver con pilares, sino que, por ejemplo, con puentes. ¿Cuál es el factor de seguridad de un puente? Entre 3 y 4, en función de las cargas. ¿Cuál es la carga máxima que ocurre excepcionalmente, ocasionalmente o frecuentemente? Según Terzaghi, que dice que la carga admisible versus la carga que se efectúa, el factor de seguridad, como criterio, entre 2 y 3 por un puente. En los ascensores, el factor de seguridad de un cable de acero puede llegar a ser mucho más. Mucho más.
No sé, por aquí están los de puente, teleférico, cable de arrastre en mina, ascensor elevadores para personal de 8 a 17. Entonces, cuando ustedes ven adentro del ascensor que dice capacidad máxima, no sé, 10 personas, generalmente es porque no caben más personas, pero si pudieran echar más personas, el ascensor igual lo aguanta, ¿no? O sea, con un factor de seguridad de 17 o un factor de seguridad de 15, significa que si dice máximo 100, alcanza para 1500. Mucho, mucho, mucho más. Entonces, el factor de seguridad es un criterio de ingeniería que se utiliza. En el caso de los pilares, la justificación es, recuerden, siempre tiene que ser el pilar más chico para maximizar la recuperación, pero en aquel que no comprometa el riesgo del pilar o que no vaya a fallar el pilar. ¿Cómo calcularlo? ¿Cómo calcular el esfuerzo inducido sobre el pilar? Una vez que se abre, ¿cierto? Y queda esta área tributaria, el pilar recibe un esfuerzo y hay diferentes metodologías de modelamiento numérico, elementos finitos, diferencias finitas, elementos distintas, ficticios, modelos híbridos, harto modelo matemático avanzado para definir cuál es el esfuerzo inducido sobre el pilar, el sigma P. Y se pueden ver ahí cosas bien bonitas. Hay metodologías de diseño empírico, ¿ya? Hay varios, Hukan Brown, McCalney, uno también de los más conocidos, pero este también es bastante utilizado y conocido. Y el cálculo principal del esfuerzo inducido, el esfuerzo vertical, por la razón del área tributaria y el área del pilar. ¿Ya? Ese es como el calculismo base para cualquiera de estas metodologías. No sé si, me imagino que esto lo han visto, ¿cierto? ¿Lo habían visto antes? ¿Cierto? Entonces aquí la gracia es, bueno, calcular el área tributaria, pues eso es lo complicado. Y el esfuerzo vertical, gamma por H, ¿no? Bueno, está todo el detalle, estas fórmulas, como yo les digo, para mí no hay por qué aprendérselas de memoria. Depende del pilar, depende de la geometría del pilar, depende del ancho del pilar, si es cuadrado o si es rectangular, y depende de esta área tributaria, o sea, el espaciamiento que existe entre los diferentes pilares. Entonces ahí está definido el WP y el WO. Y de aquí sacan también la recuperación. Aunque hay que sacar el tiro de la recuperación. Recuperación minera. Son lo mismo, pero más grande, ¿no? Entonces la relación del área tributaria con el área del pilar. ¿Sí? Eso es. Esto es cuando los pilares no son cuadrados, ¿cierto? Está el WP, el W0, aquí la relación entre los anchos entre los dos lados del pilar y la relación entre las calles, el largo de las calles. Es geometría, no. Pilares, cuando son pilares largos, ¿se acuerdan que habíamos visto pilares largos? ¿Cómo se calcula el sigma P del pilar largo? Perdón. Pilares cuadrados, pilares rectangulares o pilares cuando no tienen ninguna geometría. Es lo mismo, el área tributaria partido por el área del pilar. No hay ninguna geometría. Si tienen que ir a medir, por ejemplo. Y uno podría ocupar aquí un área tributaria, hacer algún, no sé, como esto es lo que se llama el Voronoi, que ha definido por la distancia que existe entre este pilar y este pilar. Aquí tiran una perpendicular en la media. La distancia entre este y este, tiran la otra media. Y después la unión de todos estos segmentos, ese es el Voronoi. Si estos están distribuidos regularmente, aquí queda una malla, queda un hexágono. Queda un hexágono regular. Si tienen que medirlo, por ejemplo, entonces miden la distancia de los pilares, calculan esta área de aquí y calculan el área del pilar. Calculan la resistencia sobre el pilar. Perdón, el esfuerzo sobre el pilar. Bueno, y la otra parte es el gamma por H, ¿cierto? El sigma vertical in situ. Esto me imagino que lo han visto, como el comportamiento del sigma vertical en función de la profundidad. En función del campo, no me voy a meter en eso. Fíjense con el gamma por H, no. La tracción del techo, esto son las fórmulas para calcular principalmente también la dilución.
¿ya? Asumiendo de que hay un espesor de capa del techo que es la luz máxima que puede caer. ¿Ya? Mira, van a ver bien un ejemplo en la auxiliar, tampoco quiero que nos detengamos en esto, pero por si alguna vez lo necesitan bien en detalle, ahí están las fórmulas. Es un ejemplo. Y por el otro lado, la resistencia al pilar. Entonces, por un lado está el esfuerzo sobre el pilar y aquí está la resistencia del pilar. La resistencia del pilar depende de la geometría. Y en general las fórmulas son del tipo que relacionan el espesor, el alto, elevado a algo, algún número. Por aquí está son como de esta forma. Como de esta forma. W, el ancho y el alto elevado a ciertos parámetros. Esa es como la fórmula en general que relaciona para el cálculo de la resistencia del pilar. Y hay varias fórmulas, porque cada uno de estos viejos propuso una nueva fórmula con diferentes ajustes. En general, ¿de dónde sale? De aquí, de la cantidad de pilares. Son ajustes, estos son ajustes de curvas de pilares de una base de datos de una mina. Entonces, el viejo fue y midió 9 pilares, ya, y esta fue la curva que mejor le ajustó. Otro viejo fue y 178 pilares, y estos 178 pilares ajustaban de esta mejor manera. Esta es la curva de regresión que mejor ajusta la resistencia sobre ese pilar. Aquí hay diferentes curvas. Entonces, aquí hay una relación entre el ancho y el alto, la esbeltez del pilar, y el esfuerzo sobre el pilar y el sigma C, el UCS. Entonces, como se fijan, hay diferentes curvas de ajuste, y aquí hay que ocupar la que mejor ajuste a los datos. Eso también es súper importante. Porque esta a lo mejor es una mina de una cierta característica, entonces como el mejor ajuste es esta recta que está acá. Ustedes quieren despejar el estrés sobre el pilar, la resistencia del pilar. Pero a lo mejor su faena se ajusta mucho mejor a esta otra curva que está acá arriba, que es la de Lunder y Pacal. O cuál es el criterio, por ejemplo, que es más conservador. Eso es otro también una buena recomendación. Ocupar un criterio que no va a dejar un pilar que a lo mejor quede con un factor de seguridad que sea muy, muy bajo. Y lo otro también importante es que uno en su mina también debiese hacer estos análisis, estos retroanálisis, y hacer sus propias curvas de ajuste. Eso también es una cosa importante, teniendo la información suficiente. Imagínense, estos tienen ya casi 50 años, estas fórmulas. Pero son, como les digo, casi todas son todos muy similares, o curvas de ajuste donde relacionan el ancho del pilar y la altura del pilar. Y de los factores de ajuste de cada uno de estos. Los que más se utilizan, o los que. Perdón, aquí me fui para arriba. Los que más se utilizan obviamente son los que sean más nuevos. Stacy Page es uno de los que se puede ocupar, y el que vamos a ver en la auxiliar es. No, este es Stacy Page. Es Hogan Brown, que el criterio. Asume con el criterio de falla Hogan Brown, por eso lo dejé el paper, lo podrían por ahí. Lunder y Pacalis. Lunder y Pacalis con el famoso un factor que es el CPAP. Tiene que ver con el confinamiento del pilar. Y pero son fórmulas, no es nada más que fórmulas en función de la geometría del pilar. Este es el otro que es más nuevo también. Sternhuisen, perdón, ahí, que considera discontinuidades, un factor de discontinuidad a través del pilar. Pero Lunder y Pakalnis es una buena metodología para estimar el pilar. Ya, Lunder y Pakalnis. Como se fijan, aquí necesitan el W y el H principalmente, con eso calculan el CPAP. El CPAP después lo meten aquí, calculan el K, con esto calculan el K, y aquí tienen la resistencia del pilar. Función del C sub I. Estos son constantes, C1 y C2. Y ese también, 0.44. O sea, estas son todas constantes y lo único que necesitan es el K y el sigma C sub I. ¿Tienen alguna duda con esto?
¿Lo habían visto? ¿Habían hecho este cálculo antes? ¿Calcularon pilares? ¿Calcularon factores de seguridad? ¿Sí? Ya, ahora les quiero mostrar un efecto importante que les mencioné antes. Déjenme buscar una lámina. ¿Ven?